Bueno, amigos, siempre digo que traigo una joya y creo que en esta ocasión nadie me lo va a poder negar, porque como estamos difundiendo, promocionando por las redes sociales, etcétera, estamos reeditando una obra eterna, titánica, fundamental para cualquiera que quiera investigar, estudiar, le guste el esoterismo, el ocultismo, cómo no, Isis sin velo, de la señora Blavatsky. Tenéis dos ejemplares porque esto es la versión en rústica y la versión en tapadura. Es un libro monumental también por las páginas. Hemos tenido que hacer un formato un poco más grande sin perder, digamos, un tipo de letra que se pueda leer bien, pero fijaros que estamos hablando de 900 páginas prácticamente. Porque además de Isis sin velo o Isis desvelada, al final hemos puesto unos anexos que son cartas, fragmentos extraídos de las obras completas compiladas por Boris Dezerkov, donde se habla de cómo se gestó la doctrina secreta y quién le ayudó, qué problemas tuvo, por qué fue la base luego de la doctrina secreta, pero en realidad solo hay 30 o 40 páginas de Isis sin velo en la doctrina secreta. Fijaros qué obra tan monumental, que también en algún momento vamos a publicar cómo fue escrita Isis sin velo. Y eso que no hemos añadido los capítulos de hojas de un viejo diario, donde Olcott cuenta, porque lo vivió, cómo se escribió los elementos mágicos, esotéricos, sobrenaturales, que ayudaron a gestar esta obra impresionante. Tenemos que recordar que Blavatsky estuvo desde muy joven viajando por el mundo, 4 o 5 veces se dice. Estuvo en los lugares de poder, en los templos, santuarios, estuvo estudiando con maestros de muchos lugares como Egipto, el Tíbet, Grecia, y cuando hizo esos viajes por orden de sus maestros, ya tenía la consigna de que todo lo que iba a aprender lo tendría que utilizar después para precisamente estas obras, no solo Isis sin velo, sino las otras que tenemos, como La voz del silencio, por las grutas y selvas del Indostán, El país de las montañas azules, etcétera, etcétera. Además, podemos ver en el libro cómo ella va desgranando historias, unas veces los extrae de su propia vivencia, otras de otros autores que vivieron cosas parecidas, y creando este titánico, monumental libro. No solamente aquí hay un tema, y es que de Isis sin velo en castellano hay dos grandes versiones, ¿no? La de Federico Clement Herrère y la de Montoliu. Francisco Montoliu y Togores, que fue discípulo directo de Blavatsky y que tradujo por primera vez al castellano Isis sin velo. Ambas versiones son buenas, pero hemos preferido elegir la de Francisco Montoliu porque se acerca más a la original de Blavatsky. Blavatsky editó en 2 tomos Isis sin velo, un tomo dedicado a la ciencia, otro tomo dedicado a la teología, y Montoliu fue muy respetuoso hasta con el formato de publicación de Isis sin velo, ¿no? Además, con lo maravilloso de que no sabían nada de inglés y en muy pocos meses aprendió lo suficiente para dominarlo como un nativo, ¿no? Como que alguien que hubiese nacido en un país anglosajón. Entonces,
nosotros hemos elegido esa versión y lo vamos a publicar en 2 tomos. Tomo 1, Ciencia, tomo 2, Teología. El tomo 1, esta es la muestra de la imprenta, ya vamos a hacer el pedido, que depende de lo que la gente nos haya dado, que unos serán en rústica y otros en tapadura. Si os fijáis, hemos intentado ser meticulosos estéticamente. También hemos querido que fuera el libro bello, con una buena tipografía. Hay mucha gente que ha ayudado porque hemos tenido que trabajar con 2 tomos, el tomo 1 y 2, que son casi inencontrables. O sea, gracias a algunos amigos, como por ejemplo el tomo 2, que no lo encontrábamos ni en tiendas de viejo, Jomasipe, pues él no solamente nos ha cedido, como veis aquí, para las guardas del libro, no solamente nos las ha cedido unas imágenes que él dibujó inspirado en sus lecturas y meditaciones de ese símbolo, sino que tenemos que agradecer a Maribel, a Miguel Ángel, a Carlos Vicente, a Natacha, Jaime Ochoa, Caín Oribe, etcétera, ¿no? Jaime Ochoa, sí, ya lo he dicho. Vale. Entonces, a mi hijo, Arturo Rubio Pinazo, que trabaja en la editorial y que nos hemos esforzado muchísimo para rescatar con la mayor calidad posible el tomo original de Montoliu. Hay que tener en cuenta que en aquel tiempo, luego pondré unas imágenes que completen todo lo que estoy hablando, las iréis viendo. En aquel tiempo la composición de un libro era con tipos móviles de plomo, bueno, y otros materiales. Entonces tenían una cantidad inmensa de A's, de E's, de O's, de H, J, de todo el abecedario, ¿no? De comillas, punto y coma, etcétera, etcétera. Y hemos ido descubriendo que, sobre todo en las notas a pie de página, cometieron muchos errores. Se ve que a veces no les quedaba cursivas y entonces ponían entre comillas el título de un libro, ¿no? Y fallos que son tipográficos, no son de la traducción de Montoliu. Entonces eso, en la medida de lo posible, lo hemos eliminado. Además de cosas propias de esa época, como las O's acentuadas, las A's acentuadas. Bien, un lavado de cara, digamos, una actualización, no demasiado, porque hemos querido intentar respetar lo máximo posible la obra original. Otro detalle de Montoliu es que si cogéis la versión original en inglés de 1877 de Isis, veréis que él incluso respeta los párrafos. Los saltos de párrafo coinciden en la obra de Blavatsky y en la traducción de. Una cosa que hace Federico Clement Herrère, estaréis viendo ahora o más adelante lo que él pone como prefacio a su propia traducción. Reconoce que él no hace una traducción literal, que corrige mucho el estilo, aunque dice que el espíritu de la obra está, aunque él haya cambiado muchas cosas, ¿no? Es que el hecho es que, respetando evidentemente a Federico Clement Herrère, a quien admiramos muchísimo por sus grandes traducciones, ¿no? Sobre todo para la biblioteca orientalista, él pone, por ejemplo, si está hablando de la Inquisición, pues añade un ejemplo, una noticia de un libro de una revista española que él vio, ¿no? O sea, lo hace con toda la buena intención del mundo, pero eso no está en el libro original de Blavatsky. Nosotros teníamos una duda porque ya al principio del libro Montoliu también hace lo mismo. O sea, también hace lo mismo, pensábamos, porque dice, la revista espiritista madrileña de tal y tal escribieron tal cosa. Pero cuando uno va a la edición original de Blavatsky, se ve que es Blavatsky misma la que puso esa anécdota y esa cita de esa revista española. Luego, creo que es más respetuoso, según lo que hemos investigado, estudiado y tal, más respetuoso con el original, que es lo que pretendíamos, acercarnos lo más posible, incluso en el formato de 2 tomos, que, fijaros, casi 900 páginas, hemos tenido que hacer una edición más grande, es un monstruo de libro. Pero bueno, hemos intentado imitar la tela y, como veis, como un relieve, bajo relieve, que creo que
Se parece un poco a la edición original de Montoliu, pero la hemos actualizado. Aquí el sello personal de Blavatsky. Y en tapadura, ya digo yo, ya os digo que no hace justicia este vídeo porque es impresionante. Se tiene, además de lo mismo, evidentemente es el mismo texto, es el mismo libro, todo es igual en ese sentido, pero se viste mejor, digamos, ¿no? El empaque, la forma es mejor, se nota. Aparte, la tapadura protege al libro y hace que dure mucho más, es más elegante, etcétera, etcétera, etcétera. Son libros que pesan mucho y para los envíos internacionales, lo siento, pero va a ser caro. Y nada, repito, aquí no está el sello porque es una prueba de imprenta, ¿no? Para que se vea cómo queda. Y no sé, ya compartimos unos fragmentos del libro para que podáis leer y comprobar el nivel de traducción. Tengo que agradecer también a tanta gente, pero especialmente también a Carlos Vicente Fernández, que es de la sección cubana de la Sociedad Teosófica, una persona excelente, maravillosa, pero además un traductor impecable que ha cotejado un poco esta obra y le ha hecho una introducción para aquellas personas que no conozcáis mucho lo importante que fue este libro. Uno de los autores que ponemos en el anexo dijo literalmente que en este libro había una revolución. Tenemos también que tener en cuenta que son dos libros, repito, uno dedicado a la ciencia y el otro a la teología, que fue una punta de lanza en el siglo XIX para el esoterismo, la teosofía que Blavatsky trajo después de fundar la Sociedad Teosófica al mundo moderno. Digamos que es la primera obra importante. Luego hubo muchas más, también de Sinet, pero esta fue la primera y teníamos la ilusión de publicarla bajo el sello de la editorial Dagón, que haremos con toda la obra. Aparte, adelanto que vamos a hacer una edición de La Voz del Silencio, vamos a hacer una edición de La Doctrina Secreta, también en 2 tomos, quizá en 3, por no perder, no lo sé, estamos ahí decidiendo si serán 2 o 3 tomos. El glosario teosófico, que a veces es difícil de encontrar en la versión de Kier, de las mejores versiones que hay, y creemos que esta vez, como os he dicho, esto es una joya, pero de verdad, de las buenas. Ya hay mucha gente que lo ha pedido, estamos reservando escrupulosamente por orden los libros de tapadura. Cuando se acaben no haremos más, se acaba. Toda la gente que nos está pidiendo en tapadura, pues veremos los que son y haremos 10 más para tener un poquito de stock, pero cuando se acabe, como ha pasado con una mártir del siglo XIX, como ha pasado con escritos esotéricos, comentarios a la doctrina secreta y otros libros que hacemos en tapadura, que como es tan costoso, pues tenemos que ir a lo seguro y no tener ahí almacenados un montón de libros que luego pues puede costar vender. Entonces espero que lo entendáis. Me parece que se puede ver perfectamente. Y este índice que hicieron para Blavatsky, porque habla de tantísimos temas que prácticamente cada hoja toca un tema diferente. En cada hoja prácticamente, fijaros, hemos tenido que ir repasando hoja a hoja, cotejando la versión de Blavatsky y la versión de Montoliu, porque por la maquetación no es exactamente una página de estas de la página de Blavatsky. Entonces hemos tenido que añadir en algún sitio y hemos tenido que asegurarnos de que estaba bien. Bueno, o sea que tenéis ahí esto aquí abajo, o sea, al final, fijaros que es un índice brutal. Es un índice brutal, que uno puede ir mirándolo y luego ir a la página correspondiente para investigar sobre lo que sea. El tomo 1
El tomo 2 está casi terminado, pero nuestra idea es que antes del 12, a final de julio, estarán los 2 tomos y luego habrá una sorpresa para aquellos que compren los 2 tomos y puedan pagarlos ya, que nos vendría muy bien cara a los gastos que conlleva sacar esto. Habrá un regalito que enseñaré en otro book trailer. Muchas gracias por seguirnos y espero que muchos de vosotros estén interesados en esta gran joya del esoterismo mundial.